Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta cuarta temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales. Les recuerdo que en los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo Ortega, quien los estará aquí con ustedes durante esta emisión. Hoy quiero comentar que tenemos un tema bien interesante, un tema que poco hemos hablado, poco se habla también, pero que todo mundo decimos qué importantes son los árboles, pero a veces creo que no conocemos qué es un árbol ni qué son los árboles y todo lo que hay alrededor de estos seres vivos. Y para esto nos acompaña el doctor Juan Alba Landa. Pero antes de empezar, me permitiré leer su reseña curricular. El doctor Juan Alba Landa tiene 35 años de experiencia en investigación forestal, tiene más de 40 años de docente también y es experto en edafología, fisiología vegetal. Ha dado seminarios de investigación en temas como el mejoramiento genético forestal, manejo de recursos genéticos forestales, ha sido director de tesis de licenciatura, de más de 30 tesis de licenciatura, 15 tesis de maestría y 3 de doctorado actualmente. También ha trabajado como investigador en la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y con nuestra comunidad en este podcast Ciencia y Saberes para Todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por darme la oportunidad de compartir con tu comunidad académica y estudiantil pues un poco de lo que he hecho. No, pues yo creo que hay que aprovecharlo, hay que aprovechar todo ese, si para ustedes es poco, híjole, ¿qué será cuando sea mucho? Pero bueno, doctor, antes esta es una pregunta que hacemos a todos los invitados de inicio siempre, porque nos gusta saber también cómo se percibe la ciencia desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes áreas, y pues para usted, experto en el área forestal, ¿qué sería la ciencia para usted? Es complicado decir qué es la ciencia. Uh-huh. La ciencia es el reclamo espiritual y humano de conocimiento. Okay. O sea, necesitamos mantener esa necesidad de adquirir y de manejar el conocimiento. Okay. Somos una sociedad o seres humanos que nos dejamos llevar por dichos. Ajá. Sí, por modas, pero jamás somos capaces de utilizar el conocimiento. El conocimiento lo tenemos en dos paquetes. El conocimiento generado, que es el universal, en nuestro campo, por ejemplo, de los árboles, la fotosíntesis, la difusión, la evaporación, la apertura estomática, la zona radicular y muchos otros. Pero hay otro tipo de conocimientos, los conocimientos que son como apapachantes y que pues tal vez le damos mucho valor como sociedad, pero no tienen el peso que requiere la sociedad. Uh-huh. Debemos entender que el conocimiento, la ciencia, es una necesidad social, no es una necesidad del académico. Uh-huh. Hay que saber qué necesita el pueblo, qué necesita la sociedad para generar la ciencia. Ahora bien, si ya dijimos más o menos cuál es el conocimiento, yo creo la gran cantidad de conocimiento todavía es la que no existe. Y es la que no existe porque hay cosas que no conocemos. Sí. Y en la medida que va el tiempo, la vida de los bosques y como la vida de todos los seres vivos es producto de un proceso milenario de evolución.
Sí. que es modelado por fuerzas naturales que existen. Esas fuerzas naturales generaron esas especies, pero esas fuerzas naturales no se detuvieron, siguen actuando y tienen como insumo de transformación para poder sobrevivir estas especies más las que la rodean. El estado actual de estas especies, de tal manera que las tienen que ir, no las tienen, solitas van cambiando producto de cómo van cambiando el ambiente para adaptarse a las necesidades de la generación actual, de la que viene, de la que sigue y la futura milenaria, ¿no? Si es que llegamos y nos comportamos a la altura para que siga habiendo agua. Para que siga habiendo agua y oxígeno, ¿no? Y que es interesante, así como lo podemos ver, la vida de los bosques, la vida con nosotros, ¿no? Okay. Los árboles se van adaptando y pues, híjole, nosotros estamos obligando a que ellos se vayan adaptando porque vamos acabando con estos ecosistemas y lejos de mejorarlos, pues vamos empeorándolos. Y ellos son los que dicen, híjole, a ver, estos cuates nos están dando en la torre, algo hay que hacer, porque si no nos vamos todos. Y no vemos la importancia que tienen estos bosques. Hablamos mucho de que, si hay el árbol, hay que sembrar el árbol, pero creo que no sabemos bien qué es un árbol. ¿Qué sería un árbol así? Ok. Creo que un árbol, al igual que todo ser vivo, primero, salvo excepciones biotecnológicas, todos los seres vivos provienen de la fusión de dos gametos, uno masculino y uno femenino. Al fusionarse estos dos gametos, entran a un proceso biológico que se llama meiosis. Cada ser vivo tiene su propia meiosis. Los pasos son los mismos, pero las condiciones en que se dan son muy particulares. Okay. Si esto es, esa es una. Por otro lado, son fruto de la combinación genética de lo que tiene mamá y de lo que tiene papá. Llámese árbol. Hay árboles padre y hay árboles madre. Sí. Ok. Cuando eso se da y se hace esta fusión, se genera un embrión que no tiene todo lo de mamá ni todo lo de papá. Se parece a ellos, pero es diferente. Okay. Simplemente por esa recombinación, más lo otro que ya dijimos que tiene su propia particularidad meiótica, genera esto. A partir de esto nosotros podemos definir, ahora sí, qué es un árbol. Si ya tenemos como esto, podemos decir que un árbol es una colección única e irrepetible de genes, de manera natural. Sí. Se pueden repetir de manera biotecnológica, pero no tiene lo mismo asunto. Sí. A ver, pero esto ya nos dejó atrás sembrado una serie de dudas y una serie de inquietudes. Entonces, ¿los árboles tienen sexo? ¿Cómo se reproducen, no? A ver si logramos abrir un paréntesis aquí. Miren, nosotros como seres humanos somos históricamente una población nómada. Sí. Vivimos de la recolección y de la pesca, y para qué hacer más grande esto, pero sabemos que de lo que se recolectaba, de las semillas, alguna vez se cayeron, no sepa cómo le hicieron, pero se dieron cuenta que empezaban a producir semillas y ya no necesitaban de salir. Y de la caza, pues no se comían todo y lograron tener algunos y los lograron de reproducir. De estas dos actividades, a través de un proceso largo de perfeccionamiento, nació la agricultura y la ganadería. Sí. En términos de bosques, ¿cómo lograron hacer la ganadería y la agricultura?
Pues a través del conocimiento de mecanismos de reproducción. En los animales, los estros, los anestros, las épocas de receptividad, igual que con las plantas, que con los granos, sí, con las semillas. Resulta que de los árboles ni siquiera sabemos cómo es su sexo. Es más, ni siquiera sabemos cómo se cruzan, ni siquiera sabemos qué tipos de cruzas hay en la naturaleza. ¿Sí? Y frívolamente, maestros, políticos, nos dedicamos a hablar cosas y no sabemos de qué hablamos. Y normalmente somos muy expertos en enseñar lo que no sabemos. Por eso debemos manejar el conocimiento. Regresando un poco. Primera pregunta. Y bueno, otro asunto. Todos los hijos de un árbol madre, pues, todas las semillas de un árbol madre, pues nos guste o no, son hermanos. Sí. Tal vez medios hermanos, porque no conocemos quién fue el progenitor. Y todos los hermanos, ojo con esto, todos los hermanos lo conocemos como una familia. ¿Ok? Esto nos dice biológicamente que una familia es el conjunto de hermanos, no papá y hijos, es el conjunto de hermanos. Okay. Y entonces a partir de esto debemos empezar a entender, si hoy decimos, ¿qué es la reforestación? Es el manejo de semillas, la germinación, y decimos, inventamos y hablamos bonito, y las plantamos. Y si plantamos un conjunto de hermanos de los mismos que además tienen características sexuales, ¿qué pasa con los hermanos con relaciones sexuales? Además de que es pecado. Aparte, dejando de lado eso, o sea, ¿qué se va pasa perdiendo la parte genética, va perdemos la fuerza. Diversidad. Y hace rato iniciamos diciendo que hay fuerzas evolutivas y entonces ya no tiene fuerzas para responder a esas fuerzas evolutivas y por lo tanto esta especie va a desaparecer. Tal vez viva 30, 40 o 50 años como individuo, pero biológica y evolutivamente está muerto. No, perdón, evolutivamente está muerto. Biológicamente vive, pero evolutivamente está muerto. Y entonces aquí hay dos tipos de vida que no manejamos: la vida biológica y la vida evolutiva. Y la vida evolutiva es producto de la interacción entre lo que es genéticamente cada individuo y lo que es el ambiente. Ok. Ahí, en ese sentido, entonces, bueno, nos amplía más el árbol, lo que comúnmente vemos, es un árbol, tiene un tronco, madera grande, ramas, hojas, ¿no? Que nos dan oxígeno. Pero eso es, un árbol es una colección genética. Única. Y única, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con estas reforestaciones? Cuando yo quiero colectar semillas, porque tengo un árbol ahí en mi casa, en mi terreno, está bonito, jalo semillas. Eso no significa que voy a tener el mismo árbol con el mismo porte, la misma altura. Porque si entonces estoy reproduciéndole, jalando semillas de la misma familia, estos árboles son hermanos y después empieza a ver la reproducción entre los propios hermanos. La parte de la polinización, están las flores, el polen, ya sea el insecto, el ave, el bichito que se encargó de polinizar, está llevando los mismos genes de la misma especie a los mismos genes, y en lugar de fortalecerlos, los va disminuyendo poco a poco, ¿no? Entiendo que por ahí es ese es el camino, ¿no? Por ahí está el asunto. No olvidemos que cuando vemos un individuo, un ser vivo, estamos viendo estamos viendo su característica en el asunto de los árboles. Y este árbol nos gustó y tomamos su semilla y la reproducimos. Sí. Pero ¿y qué tal si de estos hijos no se parecen a su mamá? Pues igual que nosotros. ¿Qué tal si se parecen al papá y el papá era chueco? ¿O el papá era débil? No sabemos. Entonces, el arte de la conservación, la restauración y el uso comercial
de bosques requiere de un conocimiento muy específico. Muy específico y aplicado. Los países del primer mundo que exportan madera, ellos aprendieron lo que nosotros no sabemos. Ellos aprendieron lo que aprendieron los nómadas cuando empezaron a cruzar sus semillas y sus animales. Y nació la agricultura. Como nosotros no hemos aprendido eso, pues no tenemos silvicultura. No obstante que existen pomposos textos de silvicultura. En ese sentido seguimos siendo nómadas. Pues podemos el ejemplo que creo que a nivel mundial, o al menos aquí en México se conoce, dice Finlandia, ¿no? Es de los principales productores de madera y dice uno, oye, pero, y de calidad, la madera y de calidad, pues dice uno, bueno, pero Finlandia es tan chiquito, ¿y cómo le hacen? Y aquí nosotros tenemos grandes extensiones, hay bosques, y entonces ¿por qué no podemos asemejar? Digo, más allá de la parte política, la parte económica, creo que tiene mucho que ver con el hecho de qué árboles son los que voy a seleccionar y para qué, ¿no? Okay. Quiero árboles fuertes, quiero árboles grandes y que puedan desarrollarse. Sí. Bueno, yo creo que es un problema de educación. Yo creo que es una falta de estrategia educativa como demanda nacional. No olvidemos que las estrategias educativas son una demanda de algo, ¿no? Todavía no sabemos de qué. ¿Sí? Dependiendo pues estamos produciendo, quién sabe por qué. Y para qué pueblo y para qué sociedad. Y no profundicemos en eso, que es más complicado. Pero lo que sí se sabe es que los países de primer mundo tienen poca diversidad y mucha inversión en estudio de esa diversidad o de la diversidad mundial. Y los que somos inmensamente ricos, solo somos inmensamente ricos en diversidad, pero somos inmensamente pobres en estrategias de investigación y educación. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, suponiendo, no tienen 1000 especies de árboles, ¿sí? Pero deben tener 300 investigadores en cosas genéticas y de cruzas y de silvicultura. Nosotros tenemos casi 2000 especies de árboles y debemos tener en México unos 60 genetistas, de los cuales la mitad se volvieron políticos, los otros pues nos volvimos maestros, pues que esto no urge. Y bueno, este es el asunto entre el primer mundo y el tercer mundo. En el asunto de producción de madera. Claro, y solo para seguir machacando con lo que tú decías desde el principio, que es la ciencia, es el arte. Como estamos, es el arte de no usar el conocimiento porque no lo tenemos. Pues al final del día entonces es invertir en este conocimiento. Digo, así hay muchos investigadores que se dedican a diferentes áreas. En la parte forestal creo que hace falta una inversión importante, como bien dicen, en esa parte genética, si lo que queremos es tener bosques sanos y tener, si es que silvicultores, no nada más que se queden como plantadores de árboles, ¿no? Que digan, ay, tengo los árboles y a ver qué les voy a hacer después, sino que sea una silvicultura bien establecida, productiva, que tenga buenos rendimientos, pero que al mismo tiempo me ayude a seguir reconvirtiendo mis propios bosques. Sí, seguir manejándolos. Los bosques, como fíjense que yo creo que la moda económica de los bosques tiene que cambiar. Tal vez una buena plantación no sea rentable como madera en la economía del futuro. Sí. Tal vez una buena plantación sea rentable por la cantidad de CO2 que le está limpiando a las fábricas de humo, ¿no? Tal vez sea rentable por todo lo que fabrica de oxígeno y que en el futuro seguramente vamos a necesitar una botellita para andar respirando. Con el oxígeno.
Tal vez sea importante por cómo va disminuyendo los grados de temperatura de esta quemazón ambiental que nos llega. Sí. Tal vez los grandes excursiones de los grandes turistas a ir a refrescarse debajo de un árbol. ¿Quién sabe? Pues al es otra economía. Estos son servicios ecosistémicos que no los valoramos. Dicen, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? No digo, se habla de mercados de carbón pero, híjole, ahí es un tema que tal pareciera que es súper complicado y necesitas no sé cuántos estudios para medio entender y decir, ok, pero ¿cuánto va a valer mi árbol de aquí a 10, 20 años que me ayude a capturar todo este CO2, que genere oxígeno, que ayude a la regeneración de los cuerpos de agua, que ayude a disminuir la temperatura climática que cada vez que dice, oye, estamos más cerca del 1.5 grados a nivel mundial y si no ya nos lleva el tren, ¿no? Eso ¿cuánto es lo que va a costar? Y creo que ese es un proceso económico alternativo. De una economía verde, realmente, ¿no? Una economía de vida, ¿no? Sí, digo, si queremos seguir manteniéndonos aquí y en este planeta. Pero en este contexto, pues si queremos ir evolucionando y cambiando, bueno, no sé si evolucionando, cambiando estos modelos económicos, los poseedores de estos terrenos, de estos macizos forestales, pues tendría que ser, esto los volvería una oportunidad para poder mantenerse, siempre y cuando nosotros, los usuarios, le demos ese valor y digamos, si hay que pagarle al señor que está en la sierra porque él es el que está cuidando el bosque, que a mí me da agua, que a mí me da oxígeno y que la industria le ayuda a capturar este CO2, todo este CO2, ¿no? Que al final del día es lo que tendríamos que apuntarle. Sí. Para este tipo de cosas tenemos que... A veces la buena voluntad que hay en los sistemas de gobierno o en los departamentos de gobierno parece que tienen buena intención y tal vez la tengan. El pago de servicios ambientales hoy parece que es mediático, pero no real. Un señor que tiene 1 hectárea de terreno sabe que en esa hectárea, si se fleta trabajando, va a tener 500 kilos de maíz al año. Sí. 500 kilos de maíz al año, así como hoy, pues debe andar como en 4,000 pesos. Al año. Entonces no, eso que dicen de los servicios ambientales que paga el gobierno y la CONAFOR y eso, no se parece a eso. Entonces, tal parece que hacemos cosas para cerrarle el paso a la realidad a nivel internacional. A través de estas famosas cumbres, donde se reúnen los preocupados por el ambiente, se inventó un término, la sustentabilidad. Y como los profesores no quedamos y los políticos no se quieren quedar fuera, empezamos a hablar de sustentabilidad. Nunca supimos de qué se trató. Nada hicimos sustentable. Pues esto ya tiene más de los 60, pero y ya estamos en el 2024. Le fuimos cerrando el paso a la realidad. ¿Sí? Somos unos expertos en confundir lo bueno. Digo, hablando de ese punto, dicen hay que hacer una plantación sustentable. Ok, ¿y cuánto es lo que va a generar de riqueza para la gente? Para el dueño de ese terreno. Hablemos servicios ambientales. Oye, yo tengo 1 hectárea aquí. Híjole, tú no entras, no, es 1 hectárea. O sea, necesitas tener 100, 200 hectáreas, 20. No, pues ¿cuándo? O el ejido completo. Ok, vamos a meter el ejido. Organízate al ejido. Con personas que tienen visiones diferentes, que tienen necesidades muy distintas, unas de otras. Pues tenemos que hacer un estudio donde tendríamos que financiar durante 9 años esta fábrica de bienes y servicios y después irlo descontando de las producciones hasta hacer una amortización económica y ellos pueden seguir viviendo, pero nosotros antes le tenemos que invertir. Claro. Es que, o sea, si yo fuera dueño de un terreno y a mí llega y me dice fulano de Abraham que solo habla bonito y es el de moda, y le voy a decir, óigame. y luego pase el sábado. Venga el sábado después de misa.
una cosa así. No, digo, pues sí, es que sí. es interesante el conocer todo lo que se puede, todo lo que gira alrededor de un árbol y que solamente lo vemos como la especie que ahí está, que me da sombra, y hasta es muy bonito cuando en estas, bueno, la semana pasada aquí en Jalapa las temperaturas, estás abajo de un árbol, oye, está padre sentir 3 grados menos, ¿no? A la sombra y con la brisa. Pero eso no lo estamos valorando, parece. No valoramos esto. No, porque igual creemos que el agua es gratis, creemos que el oxígeno es gratis y creemos que la frescura producto de un árbol también es gratis. Y todo eso lo creemos porque nuestra reflexión en sentido de los árboles o en sentido los bosques son primero mal determinado. Los bosques son un conjunto de árboles y cada árbol pues es un palo. ¿Sí? Y no es cierto. Son otras cosas, ¿no? Ya vimos que es un montón de... Sí. Es una biblioteca genética ahí. Es una fábrica de bienes y servicios. Claro. Los industriales tendrán que fabricar, tendrán que aprender a comercializar su oxígeno, su agua, su temperatura, su CO2, darle ese valor. Y luego, después de que eso se dé, que quién sabe cuándo se va a dar, tendrá que llegar otra forma de economía como la belleza, la recreación, lo que da al interior la observación de los árboles, ¿no? Claro que al final del día eso tiene que ver con la parte turística, hay que atraer a los turistas para... viéndolo como una industria, ¿no? Sí. Que podamos pasar y todo lo que hay alrededor de la belleza que se puede generar en un macizo forestal, bueno, en un bosque o en una selva, ¿no? También. Pero creo que es importante que las personas que se van a dedicar a eso sepan qué es lo que yo tengo ahí, cómo la puedo mantener y cómo puedo fortalecer ese bosque, cómo puedo fortalecer esa selva, y eso implica desde la selección de mis semillas que voy a tener para poder reemplazar, ¿no? Fíjate que antes para llegar a eso estamos desgraciadamente en la realidad de que muchas de nuestras especies ya no tienen futuro. Uh-huh. Hace 2-3 años nos invitaron a hacer un recorrido a la parte alta de El Pisquiac. Ya. Uh-huh. Y teníamos que hacer un proyecto para reforestación. No faltó un técnico de estos de gubernamental que dijo, sí, en tal vivero tenemos tal planta y vamos a reforestar. El asunto es que las plantas que se tienen a esa altura no sirven para la de allá. La única probabilidad de sobrevivir allá son los árboles de allá. Y los árboles de allá, todos ya son aislados, ya no tienen posibilidad de cruzas. En ellos hay que hacer un programa de colecta de polen, de hacer cruzas para recuperar la especie, para poder hacer los bosques que se necesitan para esa zona. Y eso es ir más allá de decir, hay que sembrar árboles nativos. No. Decir, híjole. Porque el árbol nativo puede ser, como bien dice, lo tengo, es para la zona, pero lo tengo a menor altura, a una temperatura diferente que ya se adaptó ahí. Sí. Y pues obviamente al sacar semilla de ese árbol, pues se va a estar adaptada a la altura, al lugar, al suelo, a la zona donde ya está la región. Sacarlo de ahí y mandarlo a otra zona va a ser difícil. Es como nosotros. Sí. Mándame ahorita de aquí a mí al Polo Norte, pues no sé qué voy a hacer. Pues si nos tapamos, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de resistencia infinita. El ambiente nos ha sometido a temperaturas ardientes y el otro día una helada. Aquí nos lo hemos padecido. Y resistimos. ¿Sí? Y resistimos. Bueno, pues ahora nos va a quitar el agua para ver si de veras resistimos. Ok. Pero los árboles, las especies de los árboles, se nos olvida cosas fundamentales. Un árbol no se puede mover más de 300 metros hacia arriba y hacia abajo de donde fue obtenida su semilla.
Ah, ese es un dato interesante. Pues sí. A ver, y el éxito de esto, el éxito de una plantación requiere de una regla que se llama 30-30-30, como la carabina. Ajá. Sí, el 30% de posibilidades es si se elige la especie y la semilla dentro de esa especie, no toda. Ok. O sea, si lo hacemos adecuadamente, ya aseguramos el 30%. Ok. Si la manejamos adecuadamente en el vivero y la sacamos del tamaño adecuado, ya tenemos seguro el otro 30%. Uh-huh. Si plantamos de manera correcta, y de manera correcta es en la época adecuada y con la técnica adecuada de plantación, ese 30-30-30 nos da el 90% de éxito y solo el 10% a la probabilidad de un incendio, de una helada fuera. O sea, no fallamos. Si hacemos una bien y las dos mal, tronó todo. Ya no. Si hacemos dos bien y las otras mal, tronó todo. Esta es una regla de oro. Y esto nos lleva a sistematizar bien nuestros procesos, es decir, desde dónde voy a traer la semilla. No, es conocer la especie, mira. ¿Qué es conocer la especie? Conocer la especie es su sistema radical, cómo, bajo qué condiciones, qué concentración de estomas o de estructuras que eliminan que eliminan el agua y que absorben el CO2 como una bomba. Si nosotros vemos un árbol, es una fábrica que mete y saca, mete y saca, y mete y saca, engorda y produce, mete y saca, y mete y saca, a través de procesos físicos, químicos y hasta físico-químicos, ¿no? Si lo vemos de esta manera, entenderíamos que un árbol hace mucho, trabaja mucho para nosotros. Sí. Y entonces, pues, como que nuestra visión social es muy limitada del árbol. Sí, debe cambiar, ¿no? Pues es que al final del día es como normalmente se dice, pues yo no puedo querer lo que no conozco. Desconozco cómo funciona el árbol. Lo que menciona ahorita de esta parte del bombeo, de que sí absorbe el CO2 y eso se va todo este carbono y sé qué es lo que tiene el árbol y va creciendo. Y sí, híjole, pero ¿cómo funciona realmente? Es una maravilla, es una maravilla. La verdad es apasionante intentar o comprender o saber. Hay un fenómeno que se llama coesotensotranspiración. Ok. La cohesión que une el agua, la tensión que la empuja y la transpiración. Pero dentro, sí, hay déficits. Y esos déficits son déficits de presión de difusión. Ok. Esos déficits, si hay déficit en el árbol, lo compensa con el exceso que hay en el suelo. Y extrae. Y lo extrae. Ok. Pero como la extrae y viene con nutrientes, estos nutrientes son metidos a la fábrica esta que está produciendo vitaminas, proteínas, celulosa y clorofila y todas estas cosas. Ajá. Genera calor la producción de esto, se abren los estomas y libera el vapor. Ok. Y está sudando, digamos. Y absorbe el CO2, y una vez que está el CO2 dentro, aumenta algo que se llama presión osmótica. Esa presión osmótica aumenta el déficit de presión y tiene a compensarlo. Y entonces es como la gasolina y el aceite de un motor. Okay. Si alteramos esta trilogía, atmósfera, la parte mecánica que es el árbol, y la parte de la nutrición, estamos mal. Como bien dice, un elemento falla dentro de ese sistema. Justamente. Pues va a ir destinado a fracasar, a morir el árbol, ¿no? Y eso es algo que también creo que no estamos viendo y que no vemos, porque yo creo que muchos no conocemos, ¿no? Digo, yo me incluyo en esto. Desconozco, por ejemplo, el hecho de decir, a mí yo me puedo comprar, ahorita voy al vivero, me gustó un arbolito, ya este está bonito y lo quisiera yo sembrar, ¿no?
me lo llevo, pero al no contener esta idea, esta noción, lo siembro en cualquier lugar sin saber qué es lo que hay abajo, en el suelo. Y yo creo que el suelo es un tema bien importante que no estamos tomándole la atención necesaria para la producción de estos bosques. Fíjate, Gonzalo, ¿cómo estamos? Yo creo que no sabemos qué es el suelo. Pues nada más algo que nos sostiene, ¿no? No, o sea, es lo que pisamos y que... No, el suelo es un complejo físico, químico, atmosférico. Uh-huh. El suelo. Y no conocemos sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Mucho menos conocemos que las lluvias han destruido el suelo. Fíjate qué paradoja. Ok. ¿Sí? Antes de esa parte, la guardamos ahorita. Vamos Okay. a hacer un corte para escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos con este tema porque es bien interesante. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Hola comunidad, estamos de regreso a este podcast Ciencia y Saberes para Todos, hablando de un tema que es apasionante, como podemos verlo con nuestro invitado, el doctor Juan Alba. Y ahorita estábamos hablando, antes de ir al corte, de cómo pueden funcionar los árboles, la máquina, que es un equilibrio dentro de este sistema, todo lo que absorbe, lo que jala del suelo. Y ahí fue donde entrábamos al suelo. Pero ¿cómo funciona este tema del suelo y por qué nos dice que las lluvias han destruido el suelo? Bueno, las lluvias no la han destruido. No está destruida, se está destruyendo. Y no se está destruyendo su comportamiento mineral. Se está destruyendo su funcionalidad. Okay. Yo creo que todos conocemos la cantidad de emisiones de CO2 que emitimos a la atmósfera. Todos lo sabemos. Bueno, sabemos que emitimos. Bueno, sabemos que emitimos eso. Y a grandes cantidades, grandes concentraciones, toneladas al año, pero miles, millones de toneladas. Bueno, otra vez ese movimiento, temperatura, viento, evaporación, lleva agua limpia a la atmósfera. Uh-huh. O sea, condensación, y eso provoca lluvias. Sí. Y esas lluvias, ¿qué creen que hace? Pues se arrastra el CO2 al suelo. Ajá. Y ese CO2 es maravilloso porque se combina con todo, principalmente con el agua. El CO2 y el agua se convierte en ácido carbónico. Okay. Y en contacto con el suelo se disocia y el CO2 se vuelve carbonatos o alguna otra cosa y deja libres 2 iones de hidrógeno. Y el hidrógeno acidifica. Uh-huh. Y quien sepa algo de esto, sabemos que esa acidificación aumenta el pH. Uh-huh. Y al aumentar el pH, inmoviliza o moviliza además los elementos nutritivos.
Y entonces la nutrición que hace rato explicábamos que era muy bonito todo. Hoy ya tiene problemas. Como este asunto. Ajá. Este asunto es una fuerza evolutiva. Esto que estamos diciendo es una fuerza evolutiva que tendrá que escoger dentro de esta gama de diversidad de una especie, pues el paquete específico que sea capaz de vivir bajo estas condiciones. Y a su vez tendrá que generar y producir la diversidad del futuro cuando esta cosa aumente. ¿En qué dirección? Hay solo una dirección biológica. Y la dirección biológica es la evolución. Ok. Pero ahí entonces es importante, lo veo como alguien de a pie que no conoce como usted el tema, ¿no? Pero que pues quisiera yo aportar y hacer algo, ¿no? Y tal vez para los tomadores de decisiones, para los industriales, todos los que se quieran dedicar al sector forestal también, es importante entonces invertir en este conocimiento y saber que va más allá de hay que sembrar una especie nativa. Lo que me dice es análisis del suelo, análisis de ver cómo está la presión, qué es lo que está pasando allá arriba para poder seleccionar la especie, el árbol, la especie, la semilla de qué árbol voy a producir y voy a germinar para poder en un tiempo determinado sembrarlo, en dónde lo voy a sembrar y ver si me va a quedar a los 300, 400, 500, 600 metros, aunque nos digan que que este árbol tiene una distribución desde los 800 a los 1500 metros, por ejemplo, ¿no? Sí, pero el que tal vez funciona diferente el que está sobre el rango de los 800 metros sobre el nivel del mar que sobre el que está el de los 1500, ¿no? Por esto que nos menciona el suelo, que es algo que no estamos viendo. Y eso es producir conocimiento al final del día en materia forestal. Sí, a ver, si se conoce la realidad del planeta o la realidad del Estado, chihuahuas, entonces debemos tener una política de investigación en estos términos. Sí. Debemos tener una política de enseñanza en esos términos. Debemos tener una estrategia que genere nuevas leyes para paralelizar la economía con la actual. Y eso no lo vemos. Pues no, de hecho vemos hay leyes forestales, ¿no? No, están bonitas. Están bonitas. Pero nos quedamos cortos todavía. No. Pues, no sé. Hay que meterle más. Hay que meterle realidad a las cosas. Hace falta. No digo porque hablar a futuro y lo que pueda pasar es bonito, es interesante, pero ¿qué hacer si desconozco estos procesos, no? Y como bien dice, eso es un tema de invertir en conocimiento. Digo, no es que todo el mundo nos tengamos que dedicar y ser expertos investigadores en suelo, pero hacer formar gente que sí sea esa expertise, que tenga esa expertise y que esté en los lugares que tienen que estar, ¿no? Ya sea si es en el sector industrial, bueno, pero en qué sector y en qué parte de la industria, si es en el gubernamental, en qué parte y en qué lugar del gobierno tiene que trabajar, agrupaciones, asociaciones civiles, y que todos nos ayuden a entender cómo funciona el árbol y cómo funciona el suelo, ¿no? Porque también es muy común que ya le estemos echando planchas de concreto. No nos quejemos de las islas de calor que estamos produciendo. Sí. No nos quejemos de que estamos ahogando el suelo. No tiene cómo meter agua. No, pues toda el agua ya se está yendo, se está escurriendo. No. Bueno, pues eso es lo bonito de nosotros, ¿no? De nosotros como especie. Híjole, hay que pensarle ahí qué vamos a hacer. Oiga, perdón, solamente para monumentabilizar o para monumentalizar lo que hacemos. Acaba de pasar por un puente, que lo acaban de inaugurar o lo acaban de poner en servicio. Pusieron debajo del puente liquidámbar, que al crecer va a topar allá. Bueno, ya no va a topar porque lo mocharon, ya lo mutilaron.
Bueno, esa es nuestra industria. Esta es nuestra sociedad. De ese tamaño está el conocimiento de nuestra sociedad. ¿Qué fracaso tenemos como profesores? Pues que o como universidades. También, porque el conocimiento surge es la cuna del conocimiento, en esos centros. Pero ¿qué ha pasado? Pues hemos centralizado y les hemos construido grupos que les llamamos bonitos, los estimulamos, pero nunca también los, con nunca dinero, los, nunca pero los también vinculamos. con dinero. Pero ¿y la realidad? Sí, es decir, ¿por qué ponen una especie? No, está bien, no. Abajo, ¿qué dice uno? Pero son, a ver, esos árboles solo son un ejemplo. Sí. De todo lo que hacemos y todo lo que hemos construido. Yo creo que sí tenemos políticos que fallan. Yo creo que tenemos, y sí hay un responsable. Sí. Los profesores somos responsables de no estar formando bien a la gente. Y desde las diferentes áreas. Desde todo, ¿no? Porque alguien tiene que tomar esa decisión de... Justamente. Si yo estoy en la posición de tomar decisión de qué voy a sembrar en dónde, no conozco, pero si mi formación fue el hecho de decir, oye, pues si no conoces, pues preguntas, ¿no? Yo no sé si... Aprende a aprender. El próximo presidente, el próximo gobernador, o el actual, o el que está, o el que sigue, o el que va a venir, ¿sabe cuál es la necesidad de conocimiento de su país? No sé. No lo sé. Bueno, pues por ahí deberíamos empezar, ¿no? Digo, y creo que este es un tema que si nos vamos más atrás es formación, ¿no? Sí, es un tema de sí. formación, es un tema de aprender a aprender también. De aprender a aprender. Digo, porque lo que aprendí hoy posiblemente va a estar ya muy obsoleto y el clima y todo cambió en 20 años. En ciencia se dice, híjole, que la verdad de hoy es mentira mañana. Sí. Entonces, justamente porque todos los seres vivos y todos los comportamientos sociales y todo son cambiantes, porque están sometidas a esas fuerzas evolutivas. Sí. No son extrañas, son esas fuerzas evolutivas. Y esas fuerzas evolutivas, como un ejemplito pusimos lo del ambiente, lo del CO2. Sí, pero es muchísimo más, pues es todo, mucho todo, más, todo, ¿no? ¿no? Y al final del día es tener esa vinculación entre los expertos, los que van a tomar decisiones, los que tienen que sacar cuentas, porque alguien te dice, oye, ¿esto en cuánto va a salir? ¿De dónde? ¿Cómo? Híjole, y si lo vemos ya es todo un sistema que todos tenemos que trabajarlo, pero sin parcializar el conocimiento y decir, esta es mi verdad y no me importa lo que haga el otro. No, espérame, a ver, esta es una verdad, un pedacito de la verdad que tenemos que aprender a compartir. Sí. Si no lo hacemos, pues cada quien va a tomar decisiones de acuerdo a lo que él sabe. Y la verdad se va a hacer más chiquita. Sí. Híjole, doctor, el tiempo se nos fue volando, se me fue volando realmente. Yo creo que debemos de tener otra sesión para poder seguir hablando y ampliando del conocimiento y sobre todo un tema que me interesaría, y ahí después lo vemos en la agenda, cómo estos bosques pueden ser nuestras escuelas de mañana. ¿No? Es decir, cómo un bosque realmente puede ser la escuela del mañana. Bien diseñados, los bosques bien diseñados y establecidos pueden ser laboratorios de conocimiento. Ese conocimiento que falta. Que hace falta, pero eso lo dejamos para la siguiente, doctor. Y ya para ir cerrando, no sé si nos podría decir ahorita cuál es algún proyecto que esté trabajando y algún contacto, correo electrónico, por si alguien del auditorio está interesado en el tema y que pudiera contactarlo, ¿no? Para tal vez aclarar alguna duda. Por correo es jalva, @v .mx. Ok, ese es el correo para si alguien tiene algún interés. Y en lo que estoy, bueno, luchando porque este tipo de cosas sean apoyadas. Y la verdad no lo encontramos.
No lo encontramos. No hay mucho eco en esto. No hay mucho eco porque no tenemos políticos de Estado. Tenemos políticos de 4 años, de 6 años y no se ve más allá. A corto y tienen plazo. otros intereses. Los intereses son del grupo y son políticos, no tienen profesión. Parece que solo son políticos. Sí. Y entonces, yo creo que es importante este tipo de cosas. Este Ajá. tipo de cosas que están haciendo, porque esto podemos construir conciencia social y desde la conciencia social generar programas y que obliguen a los de arriba a cumplirlos, ¿no? Pues creo que ahí radica la importancia de la divulgación. Justamente, ¿no? La difusión de la ciencia. A ver, nosotros podemos producir ciencia, pero si esa ciencia la publicamos en inglés en unas revistas de alto impacto que se leen en Europa y solo entre grupos, O entre el grupo. No tiene ningún impacto. Necesitamos verdaderos difusores del conocimiento. Y el conocimiento, si no es convertido en una tecnología a corto, mediano o largo plazo, no fue conocimiento. No nos va a ayudar. Sirve para, como estamos acostumbrados, ¿Ya cortaste? al momento. Okay. Al momento. Bueno. Pero, pues bueno, ya eso lo tendremos que seguir platicando en la siguiente. Comunidad, así es como hemos llegado al fin de esta emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y de diálogo, donde aprenderemos de los expertos en temas que nos ayuden a entender mejor las relaciones sociales, económicas y ambientales que tenemos en nuestro planeta. Y ya para finalizar les recordamos que estén muy pendientes del próximo episodio y los invitamos a que le den me gusta a las redes sociales, lo compartan y que activen su campanita para que estén pendientes de las siguientes publicaciones. Yo soy Gonzalo Ortega y nos vemos y nos escuchamos la semana entrante. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gonzalo.